continuando con el problema, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la propiedad del logaritmo que si están sumando, estos se pueden multiplicar, entonces nos quedaría el logaritmo de subíndice 3 y podemos multiplicar menos x por 8 menos x. Y aquí, para resolverlo, lo tenemos que convertir a exponencial. Entonces, al multiplicar esto, nos va a quedar x al cuadrado menos 8x, y este 3 va a ser base y este exponente. Entonces, nos va a quedar menos 8x, y acá nos va a quedar 3 al cuadrado, que es 9. Lo podríamos igualar a 0. Y podemos factorizar, porque aquí hay dos casos de factorización. A ver, dos números que multiplicados me den 9 y que disminuidos me den 8, que sería 9 y 1. Entonces podemos igualar a 0 y despejar, ¿verdad? Aquí nos quedaría x igual a 9 y aquí x igual a 1. Entonces lo que tenemos que ver es que no nos quede 0 a la hora de sustituir, nos quede 0, que no nos quede 0 y que no nos quede negativo. El 9 al sustituirlo aquí nos queda negativo, entonces este queda descartado. Acá nos queda positivo, vamos bien. Y acá 8 menos 1 es 7, es positivo, por lo tanto, el único resultado que es aceptado es este, porque no nos vuelve negativo ni 0 el logaritmo. ¿Estamos claros con esto? ¿Jóvenes? Así es. Bueno, entonces vámonos con la número 36, que podemos trabajar con un logaritmo natural. Y después la 38, y así proseguimos con otros ejemplos más. Miremos, pues. Ay, perdón, dejé de compartir, ¿verdad? Ahorita. Voy a volver a compartir otra vez, perdonen. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Así es. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer es dejar a los que tienen logaritmo de un mismo lado. O sea, vamos a restar 2 veces esta expresión. Y utilizamos las propiedades de los logaritmos, que en este caso, como están restándose, se pueden dividir estos dos valores. Y para resolverlo, tenemos que volverlo a una expresión exponencial, que nos quedaría la exponencial natural elevado a la 1. Podemos multiplicar en ambos lados este x menos 1, que nos va a quedar ex y acá e. Podemos juntar a los que tienen x de un mismo lado. Un factor común aquí de x, que nos quedaría 1 menos e. Y dividir en ambos lados esta expresión. Ya que tenemos este negativo, podríamos multiplicar el negativo por lo de abajo para que nos quede positivo y nos va a quedar e menos 1. Y este sería nuestro resultado. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar. ¿Alguna duda, jóvenes? Solo no era positivo. ¿Cuál? El x más 1, ¿no? X más 1. Desde el principio. Ah, tiene razón. Muchas gracias por señalarlo. Mire, que si usted no lo hubiera señalado, entonces ahí estaríamos cometiendo un error. Entonces sí va a quedar con positivo. Muchas gracias por observarlo, joven. Oye, ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces ahí ya tenemos el resultado de esta operación. Vamos a observar la siguiente, que va a ser la número 38. La número 38 pues ya tiene, se podría decir que un grado de dificultad mayor, pero sabiendo bien las reglas del juego no hay ninguna complicación. Miremos pues. Si nosotros tenemos 4 elevado al logaritmo de subíndice 4, se puede cancelar y ya baja el 3. Entonces, que eso es algo que podemos ir haciendo con estos valores, ¿verdad? O sea, hay que ir utilizando las propiedades
que esto precisamente lo vimos la semana pasada. Ahora aquí nos va a quedar logaritmo, y este 9 lo puedo representar como 3 al cuadrado. Entonces aquí se cancela este y podemos ya bajar también el 2. Entonces nos quedaría el logaritmo de subíndice 2 de x más 3, y aquí igual al logaritmo de subíndice 2 de x menos 3. Aquí nos quedaría 2 más 3. Podemos dejar a los logaritmos de un mismo lado, que sería este, menos el logaritmo de subíndice 2 de x menos 3, y 2 más 3 que nos daría 5. Entonces podemos, como estos están restando, se pueden dividir. Y pues convertimos esta ecuación a una exponencial para poder resolverla. Vamos a colocar como base el número 2 elevado a la 5, que esto nos va a quedar 32, pues prácticamente. Vamos a continuar aquí. Vamos a multiplicar en ambos lados el x menos 3. Entonces nos va a quedar 32x menos 96. Vamos a dejar a los x de un mismo lado y a los números del otro lado. Entonces vamos a restar en ambos lados el x y vamos a sumar en ambos lados el 96. Entonces aquí nos va a quedar 99 y aquí nos va a quedar 31x. Entonces vamos a dividir en ambos lados el 31. Si se dan cuenta, 99 31 avos más 3 no nos da 0 ni negativo, entonces está correcto. A ver, ¿cuánto nos daría 99 31 avos menos 3? Esto nos daría 93 como 3 31 avos, nos da positivo. O sea que el resultado es aceptado porque no nos da negativo a la hora de sustituirlo, ni tampoco nos da 0. Entonces, lo que buscamos en los logaritmos es que no nos quede un logaritmo 0 ni un logaritmo negativo, porque si no, sería como un valor indeterminado. Si no hay dudas, pues voy a proseguir. Si no, por favor, pregunten ahorita que tengan la confianza de hacerlo. Estas son gráficas, que eso ya lo hemos trabajado. Vámonos mejor Ingeniero, si en directo. dado caso quedara algún logaritmo que no se cancelara, que no fueran de igual base ni nada. Que no tuviéramos el mismo subíndice, dice usted. Y no pudiéramos, y no pudiéramos cancelarlo. Ah, ya. ¿Me puede dar un ejemplo para entenderle bien? Por ejemplo, que hubiera aparecido logaritmo de 5, por ejemplo, en la ecuación anterior. Que hubiera aparecido el logaritmo de 5, vamos a ver. Que hubiera quedado aquí. Por ejemplo, en la primera, un logaritmo de 5. Y el resto, ¿cómo está? Igual. Bueno, mire, en este caso, pues si hubiera quedado logaritmo de 5, entonces nos queda 5 partido x menos 3. Porque como aquí restarían los dos, entonces nos quedaría 5 arriba y este abajo. Pero, digamos, o sea, conservando el logaritmo de base 2 que está del lado derecho. O sea, del que está al lado izquierdo, supongamos, el logaritmo 2, entre paréntesis, x más 3. Ese cambiámoslo por un logaritmo 5, x más 3. Y el resto mire, que queda igual. Dígame, dícteme el ejemplo para entenderlo. Logaritmo de 5 por x más 3. O sea, entre De x 5 más de 3. x más 3. Ajá. Es igual a logaritmo de x menos 3. Más logaritmo de... O sea, el resto que estaba en la ecuación. Mire, pues, como usted dice que tenga diferentes subíndices. Esto lo vamos a ver más adelantito, que es el siguiente capítulo. Pero sí vamos a verlo. Porque cuando hay diferentes subíndices hay que tomar un procedimiento que les voy a ir explicando. Pero sí está en el siguiente capítulo, en el 5.6. ¿Verdad? Que quiero que vayamos llegando ahí. Bueno, vamos a continuar. Miren, aquí, por ejemplo, ya tenemos problemas de aplicación. Este es un problema de aplicación que se utiliza para países capitalistas, que se llama la ley de Pareto. ¿Qué nos dice la ley de Pareto? Dice, la ley de Pareto para países capitalistas expresa la relación que se tiene en el ingreso anual X y el número Y de individuos cuyo ingreso excede de X es logaritmo de Y es igual a logaritmo de B menos K logaritmo de X, donde B y K son constantes positivos de la ecuación. Despeje el Y.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Hacer uso de las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, tenemos logaritmo de y, que es igual al logaritmo de b menos k. Por ejemplo, el k que está multiplicando con el logaritmo lo podemos poner como exponente. Entonces, aquí miramos una propiedad de los logaritmos, que dos logaritmos están restando. Entonces, los podemos dividir, b dividido x elevado a la k. Entonces, ya podemos cancelar los logaritmos y y nos queda que es b partido x elevado a la k. Y ya tenemos despejado la letra y. No sé si hay alguna duda con esto. ¿O está claro? Mi parte, todo claro. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Miremos otro ejemplo entonces. Eliminar la contracción, la reacción del estímulo. Vamos a ver uno que se mire un poco más complejo para que ustedes puedan ver. La capa de ozono igual es despeje. Miremos más adelante, porque estos están muy sencillos, que es igual a la ley de Pareto, que es despejar. Miremos acá. Estos son con calculadora. Entonces, estos que no tienen calculadora, ahí terminaríamos este capítulo, jóvenes. Vámonos de una vez al 5.6, que es aquí vamos a responder a la pregunta de su compañero. El tema de estos son ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, en este tema vamos a aplicar ambas cosas. Vamos a tener que utilizar cambio de bases para poder entender y poder resolver estas situaciones. Aquí vamos a tener diferentes cosas para ir analizando, para que ustedes vayan entendiendo cómo se puede ir resolviendo diferentes problemas de aplicación inclusive, donde se aplican ambas situaciones. Aquí es donde vamos a entrar a curiosidades que puedan surgir a partir de situaciones específicas. Miremos las primeras. Aquí hay dos métodos que enseñan. Yo me voy a enfocar solamente en uno, en el método que nos da un resultado específico, pero hay dos métodos que enseña el libro. Entonces, yo voy a hacer la número 2 y 4 para que ustedes puedan ir observando. Por ejemplo, aquí yo no puedo convertir, y esa fue una pregunta que ustedes hicieron cuando empezamos a ver el 5.1. ¿Qué pasa si yo no puedo volver una base a la otra? Por ejemplo, aquí yo no puedo volver el 4 a 7 ni el 7 a 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de los logaritmos. Vamos a utilizar logaritmo en ambos lados. Entonces, este X, según la propiedad, si hay un valor que tiene exponente, lo puedo multiplicar, entonces nos va a quedar X por el logaritmo de 4, que es igual al logaritmo de 7. Y podemos despejar, que nos quedaría el logaritmo de 7 dividido al logaritmo de 4. Esto nos lleva a una propiedad de los logaritmos, que si yo tengo la división de dos logaritmos, el que tengo en el denominador lo puedo poner como subíndice y aquí ya tendría mi resultado. Si tienen dudas, pueden preguntar. Y eso ya lo evaluamos en la calculadora, se podría decir. Sí, exactamente. Bueno, miremos aquí el 1/3 no lo puedo volver 100 ni 100 1/3, entonces utilizamos logaritmos. Logaritmo de 1/3 de X es igual al logaritmo de 100. Bueno, miremos acá, pues, porque el logaritmo de 100 nos da un resultado exacto. Entonces ahí tenemos una ventaja en este caso. Este X lo puedo dividir acá. El logaritmo de 100 que nos daría 2, nos daría un número entero. Entonces, el X lo bajamos a multiplicar y ahora ya dividimos en ambos lados el logaritmo de 1/3. Que esto lo podríamos dejar representado de esta manera. Ahí se quedaría. ¿Duda, jóvenes? Siempre se usará la base del logaritmo base 10. En este caso la dejamos con base 4, subíndice de base 4, ¿eh?
Pero en el caso de aquí, por ejemplo, todos estamos utilizando la base 10. Pero cuando hay una división de 2 logaritmos, entonces ya lo podemos dejar con otra base. Ahora en este caso se queda con base 10. Sí, es decir, o sea, para los despejes iniciales se podría decir. Sí, exactamente. Ok, siempre de base 10. ¿Y cuando es natural? Y ahí podemos utilizar mire, cuando tengamos una E aquí, utilicemos logaritmo natural, no importa. No importa la base que usted utilice, siempre va a llegar, tendría que llegar al mismo resultado por tener la misma base. Por ejemplo, si yo utilizo el logaritmo de subíndice 2 acá, por ejemplo, entonces, al momento de tenerlo aquí, miren, me quedaría el logaritmo de 7 dividido al logaritmo de 2, dividido al logaritmo de 4, dividido al logaritmo de 2. Se cancelan estos y llegamos a tener lo mismo nuevamente, ¿verdad? O sea, independientemente del subíndice que usted utilice, llega al mismo resultado. No sé si clarifiqué su duda. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Y, por ejemplo, aquí nos dice, estime utilizando el cambio de base. Vamos a tomar el ejemplo. Vamos a ver cómo nos quedaría. Aquí nos dice, estime utilizando la fórmula de cambio de base. Entonces voy a hacer la 6 y la 8. Los números pares. Por ejemplo, aquí podría ser cambio de base, que nos quedaría logaritmo de 5 dividido logaritmo de 6. Y aquí logaritmo de 1/3 dividido logaritmo de 6. Que podríamos ir utilizando en este caso estos valores para poder utilizar estas situaciones. Entonces aquí utilizamos un cambio de base para poder representar los resultados de otra manera y así poder observar otras formas que nosotros podríamos hacer en este caso. Ahora, si usted utiliza su calculadora, ¿cuánto nos quedaría el logaritmo de 5 dividido el logaritmo de 6? ¿Y cuánto nos quedaría el logaritmo de 1/3 dividido el logaritmo de 6? Si me ayudan ahí en su calculadora, por favor. ¿Cuánto nos queda? La primera da 0.89. ¿La segunda? Menos 0.61. Menos 0.61. Muchas gracias. Bueno, continuamos visualizando otros ejemplos más. Por ejemplo, acá, miren, acá nos dice sin calculadora. Entonces tenemos que encontrar el resultado sin usar la calculadora. Entonces, miremos acá, por ejemplo, nos dice que utilicemos el cambio de base. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cosa que podemos hacer de una forma muy simple y es descomponer el 243. Tenemos tercera parte que nos daría 81, tenemos tercera parte que nos daría 27, tercera parte que nos daría 9, tercera parte que nos da 3, tercera parte que nos da 1. O sea que el 243 es equivalente a decir 3 a la 5. Miren. Entonces yo puedo colocar logaritmo de subíndice 7 de 3 a la 5 dividido logaritmo de subíndice 7 de 3. Cuando yo tengo un exponente, yo puedo bajar a multiplicar y nos quedaría esta expresión. Y abajo que tendríamos esta expresión. Entonces, estos dos se pueden cancelar y el resultado nos queda número 5. Sin utilizar calculadora, ustedes se pueden dar cuenta que podemos llegar a un resultado específico. ¿Estamos claros con esto, jóvenes? ¿Jóvenes? Muy bien, gracias por responder. Vamos a irnos ya directamente de la 11 a la 28 que nos pide precisamente ya resolver ecuaciones logarítmicas. Entonces vamos a observar. Bueno, vamos a hacer estas 3 de una vez. Vamos a ver si nos queda el espacio. Yo digo que sí. Ahí estamos. Bueno, miremos pues. La primera.
que va a ser 2 menos x al cuadrado igual a 5. Entonces utilicemos logaritmo en ambos lados. Nos quedaría esto. El menos x al cuadrado puede multiplicar. Logaritmo de 5. Podemos dividir en ambos lados esta expresión. Podemos dividir el menos x al cuadrado. ¿De dónde es el negativo? Para que nos quede x al cuadrado acá. Nos quedaría logaritmo de 5 dividido menos logaritmo de 2. Y aquí tenemos una situación que nos puede ayudar, porque como hay un negativo multiplicando al logaritmo, entonces lo podemos representar de esta manera, como logaritmo de 2 a la menos 1, para que así ya nos quede de otra manera esta expresión. Ahora podemos, que 2 a la menos 1, si ustedes se recuerdan, el 2 a la menos 1 es como decir un medio. Ahora podemos ya ver qué otra forma podemos expresar esto como logaritmo de subíndice de un medio de 5 y podemos sacar más menos la raíz cuadrada de esta expresión. Ahora, en este caso los dos resultados serían aceptados porque no hay un logaritmo negativo ni un logaritmo cero que haría en este caso. Bueno, vamos a ver otra situación que podemos tener aquí. Vamos a dejar un espacio aquí para que ustedes miren los resultados separados. Por ejemplo, aquí podemos utilizar este 81, yo sí lo puedo ver con la misma base, porque 81 es 3 a la 4. Entonces, como tenemos la misma base, entonces va a ser más sencillo, porque aquí x sería menos 4. Ya específicamente porque sí podemos tener la misma base. En este caso, si no, aquí sí sería diferente. Miren, logaritmo de 4, 2x más 3 es igual al logaritmo. Este sí va a ser inclusive un poco más larga. Como tenemos exponentes, los podemos multiplicar por el logaritmo de 4. Y acá este x menos 2 por el logaritmo de 5. Yo creo que vamos a utilizar otra hoja porque va a ser más larga. 2x por logaritmo de 4 nos va a quedar 2x por el logaritmo de 4. Y acá 3 por el logaritmo de 4. Aquí nos va a quedar x logaritmo de 5 menos 2 veces logaritmo de 5. Bueno, algo más que podemos hacer aquí, que esto mejor lo voy a utilizar en la próxima página porque sí va a ser bastante, ¿cómo se llama? Procedimental. A lo mejor lo voy a copiar así como está. Que nos quedaba, aquí continuamos con 2x, logaritmo de, ¿qué habíamos dicho? Logaritmo de 4 más 3 veces logaritmo de 4. Es igual a x logaritmo de 5 menos 2 veces logaritmo de 5. Entonces lo que podemos hacer es dejar a los que tienen x de un mismo lado. Entonces vamos a restar 2 veces, vamos a restar en ambos lados el x logaritmo de 5 y vamos a restar en ambos lados también este 3 logaritmo de 4. Entonces aquí ya tenemos un factor común que va a ser x. Nos va a quedar 2 logaritmo de 4 menos logaritmo de 5. Y aquí podemos observar otra situación, porque podríamos multiplicar aquí el 5 elevado a la menos 2, y acá, bueno, podemos subir el menos 3 aquí, que nos quedaría 2 a la menos 3. Aquí nos quedaría, podemos subir este como exponente, nos quedaría 4 al cuadrado menos logaritmo de 5, y esto quedaría como un 1 partido 25, y aquí quedaría como 1 partido 64. Utilizando propiedades de los logaritmos, nos quedaría este 16 menos 5. Y acá, según la propiedad, si hay dos logaritmos que tienen el mismo subíndice y se están sumando, entonces podemos multiplicar estos valores. Un 25avo por un 64avo.
Ahora, aquí estos dos se están restando, entonces puedo colocar un logaritmo y dividir 16 dentro de 5. A ver, ¿cuánto nos quedaría? Bueno, 1 por 1 es 1, pero ¿cuánto es 25 por 64? ¿Cuánto nos quedaría esto? 25 por 64. 1600. 1600. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es dividir en ambos lados este logaritmo. Logaritmo de 1 partido 1600 dividido logaritmo de 16 partido 5. Si ustedes se dan cuenta, pues lo podemos dejar así o lo podemos dejar como de esta manera. Que los dos resultados son correctos. Y ahí terminaríamos esta operación. No sé si hay dudas, jóvenes. Solo me perdí un poco con lo del principio de esta página, se podría decir. Ahí lo que realizó fue multiplicar lo que, bueno, sí, multiplicar lo que estaba entre los Entre paréntesis por el paréntesis logaritmo. con los logaritmos, así es. Ya. Y con eso ya se obtiene el resto para Ya empieza a despejar usted, deja los X de un mismo lado para sacar un factor común, ¿verdad? Oh, ya, está bien. Y esto sí lo podemos ingresar a la calculadora, ¿verdad? Porque no indicaba. Sí, bueno, mire, realmente pues cuando le piden un resultado que quede, que le diga un resultado aproximado, por lo regular le van a pedir que usted saque esto, ¿verdad? Con la calculadora. Pero si le pide que quede un resultado exacto, lo tienen que dejar de esta manera. Oh, ya, está bien. Muy bien, por ejemplo, miremos, vamos a ir observando otros ejemplos más. Por ejemplo, miremos la número 18. Esta 18 va a ser igual de larga que la que acabamos de hacer, porque media vez miremos que tenga exponentes así, se vuelve largo el procedimiento. Por ejemplo, podemos sacar logaritmo de 3, 2 menos 3x es igual al logaritmo de 4, 2x más 1. Entonces ya podemos multiplicar estas expresiones por el logaritmo de 3 y podemos multiplicar estas expresiones por el logaritmo de 4. Entonces aquí nos quedaría 2 logaritmo de 3 y aquí 3x logaritmo de 3. Es igual a 2x logaritmo de 4 más logaritmo de 4. Dejamos las x de un mismo lado y los que no tienen x del otro lado. Vamos a restar en ambos lados el logaritmo de 4 y vamos a sumar en ambos lados el 3x. Entonces aquí hay un factor común que es el x. Miren, nos va a quedar 2 logaritmo de 4 más 3 logaritmo de 3. Y aquí pues este ya lo podemos colocar como 3 al cuadrado menos el logaritmo de 4. Bueno, miremos acá, 3 al cuadrado es 9. Aquí podemos poner esto como exponente, o sea que nos va a quedar logaritmo de 4 al cuadrado. Aquí también podemos ponerlo como exponente de 3 al cubo. Como estos se están restando, entonces puedo colocar logaritmo de 9 dividido logaritmo de 4. Ah, perdón, aquí solamente es un logaritmo que se colocaría porque los dos se están restando. Entonces nos quedaría logaritmo de 9 cuartos. Ahora miremos acá, estos los podemos multiplicar. ¿Cuánto sería 16 por 27? ¿Cuánto nos quedaría 16 por 27? A ver que alguien me pueda decir ahí. Porque 4 al cuadrado 16 y 3 al cubo es 27, entonces 16 por 27. 432. 432. Entonces, como vamos a despejar x, podemos dividir logaritmo de 9 cuartos dividido logaritmo. Aquí sí se ponen los dos logaritmos porque estamos dividiendo en ambos lados. Entonces, esto yo lo puedo representar como logaritmo de subíndice 432 de 9 cuartos, que eso sería lo que nosotros tendríamos en este caso. Muy bien.
Vamos a ver. No sé si hay alguna duda en cuanto a lo que hemos hecho aquí, jóvenes. De momento no, todo claro de mi parte. Muy bien. Bueno, miremos entonces y otra operación que podamos tener. Vamos a ver, vamos a ir adelantándonos un poco más para ir entrando a situaciones un poco más complejas y me interesaría más hacer la 26, por ejemplo, que esta ya sería un poco más complejo a lo que nosotros hemos estado trabajando, porque estas son ecuaciones consideradas como ecuaciones bicuadráticas. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos 3 elevado a la x, aquí nos va a quedar 9, y este como es exponente negativo, lo podemos bajar para que sea positivo, y podemos multiplicar el 3 a la x por todo. Entonces 3 por esto mismo nos va a quedar 3, 2 a la x, al multiplicarlo por esto se cancela, nos queda 9, y aquí 28 por 3 a la x. Entonces ya nos quedaría de la siguiente manera. Podemos igualarlo a 0 y podemos hacer una sustitución para decir que 3 a la x es igual a a. Entonces, como este es 3 elevado a la 2x, entonces nos va a quedar 3 al cuadrado menos 28a más 9. Entonces, aquí podemos utilizar la ecuación cuadrática, que a es 3, que b es menos 28 y que c es 9 para utilizar la fórmula cuadrática. A sería igual a menos b, que b en este caso es 28, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos 28 al cuadrado, menos 4a, que es 3, por c, que es 9. Todo esto dividido 2 por a, que sería 3. Entonces, aquí ya nos quedaría la expresión 28 positivos. A ver, si alguien me ayuda con la calculadora, ¿cuánto nos queda esto, por favor? ¿Cuánto nos quedaría? El rojo. 676. 676. Y este tiene raíz cuadrada exacta, por favor, si puede verificarlo. 26. 26. Muy bien. Entonces, vamos a ver, aquí nos quedaría 28 más menos 26 partido 6. Entonces, podemos separarlo como 28 más 26 partido 6 y 28 menos 26 partido 6. Entonces, 28 más 26, ¿cuánto nos daría? 28 más 26 dividido 6 de una vez. 28 más 26 igual dividido 6. 9. 9. Y 28 menos 26 dividido 6. Un tercio. Un tercio. Bueno, miren pues, si ustedes se dan cuenta, yo aquí encontré A, pero inicialmente no me estaban pidiendo A, me estaban pidiendo X. Entonces aquí vamos a utilizar 3 a la X es igual a 9 y 3 a la X es igual a un tercio. Y yo puedo volver este 9 como 3, porque entonces nos quedaría 3 al cuadrado, por lo tanto X es igual a 2. Y acá también puedo representar este 3 como 3 a la menos 1. Por lo tanto, x es igual a menos 1. Entonces, aquí tenemos dos resultados, que x puede ser menos 1 y que puede ser 2. ¿Estamos? Jóvenes. ¿Eso lo tenemos que comprobar también? ¿O en este caso no sería? Si usted gusta, lo puede comprobar. Yo hago las comprobaciones, en este caso, de logaritmos, porque el logaritmo no nos puede quedar negativo ni cero, ¿verdad? Y en este caso que no se usa no sería tan necesario. ¿Cómo? Que ahorita como no se usa o no está presente, no.
No hay necesidad, pero usted puede comprobarlo a la hora de poner -1 aquí, -1 acá, y a la hora de operarlo le tendría que quedar 28. O por ejemplo aquí 3 al cuadrado, 3 a la -2, aquí le tiene que quedar 28 también. O sea, a la hora de sustituirlo tendría que dar lo mismo. Bueno, continuemos entonces, jóvenes. Vamos a ver acá. Aquí nos dice, resuelva la calculadora sin usar calculadora. Bueno, démosle pues. Vamos a hacer unas cuantas de aquí. Por ejemplo, tenemos la número 30. A ver, esta número 30. ¿Qué podemos hacer en este caso? En este caso tendríamos que visualizar aspectos que nos ayudaran a ver este componente, porque aquí tenemos este logaritmo de x a la 1/2. Y a diferencia de que aquí tenemos logaritmo de x a la 1/2, que eso es diferente. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues podemos bajar a multiplicar este 1/2 del logaritmo de x para ir empezando a ver qué podemos hacer. Ahora, en este caso sí es distinta la situación porque aquí no solamente el x, no es el x el que está elevado, sino que está elevado ambos. O sea, tanto el logaritmo como el x. Entonces, esa es la situación en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a visualizar qué aspectos podemos hacer uso. Entonces, yo lo que les aconsejaría para hacer en este caso es dividir en ambos lados el logaritmo. ¿Por qué vamos a dividir en ambos lados el logaritmo? Por una simple razón. Porque así ya solamente me queda un logaritmo, que es lo que estamos buscando. Por ejemplo, si yo divido esto dentro de esto, nos va a quedar logaritmo y tenemos un medio, como tenemos la misma base, se copia la base y se restan exponentes. 1/2 menos 1 me va a quedar -1/2. Miren, aquí ya vamos viendo qué otras cosas podemos ir haciendo. Miren. Entonces, yo puedo colocar esto como un medio y como es exponente negativo, yo lo puedo poner en el denominador, que me quedaría ya como logaritmo de x a la 1/2 y ya nos queda con exponente positivo. Hacemos multiplicación en cruz. Aquí nos quedaría logaritmo de x a la 1/2. Y este 2 lo multiplicamos con este que nos quedaría 2. Miremos acá qué más podemos hacer. Pues vamos a representarlo nuevamente como raíz. ¿Y cómo podemos eliminar la raíz? Elevando al cuadrado a ambos lados. Entonces aquí ya se elimina la raíz con el cuadrado. Nos quedaría el logaritmo de x y 2 al cuadrado, que es 4. Volviendo esto a una expresión exponencial, nos queda que x es igual a 10 a la 4, que si lo elevamos es 10,000. Y ahí ya tenemos el resultado de esta operación. ¿Dudas en esto, jóvenes? Bueno. Solo cómo canceló el logaritmo de x. Solo el normal. Ese ahí. Es que los dividí porque tengo la misma base. Entonces estos dos se dividen y se restan exponentes. 1/2 menos... Recuerden que como no tiene exponentes es 1. 1/2 menos 1 menos 1/2. Ya. Sí, está bien. Bueno, continuemos entonces. Miremos, por ejemplo, la número... bueno, hagamos esto. Pues. Convertimos a exponencial. Nos quedaría 10 al cuadrado. Entonces, para eliminar la raíz, podemos elevar al cuadrado otra vez en ambos lados. Entonces, esto nos quedaría 10 a la 4. Sumando en ambos lados el 9. Nos quedaría, vamos a ver, 10,009. Y la raíz cúbica de esto nos queda solamente representado. Y ahí ya terminamos.
Eso estaba muy sencillo. Vamos a ver. Ahora miremos, esto es muy similar a lo que acabamos de hacer con las raíces, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos quedaría 3 veces logaritmo de x. Y aquí logaritmo de x elevado al cubo. Podemos dividir en ambos lados este logaritmo. Y esto nos va a quedar logaritmo de x elevado al cuadrado. ¿Cómo podemos eliminar esto? Como más o menos la raíz cuadrada de 3. Y para volverlo esto, para resolverlo, podemos volverlo exponencial, que nos quedaría 10 más menos la raíz cuadrada de 3, que sería el x que nosotros podríamos tener acá. O sea que aquí podríamos tener estos resultados que observan ustedes aquí. Muy bien. Miremos otro valor. Vamos a ver. Por ejemplo, esta número 36 es muy similar a lo que nosotros hicimos con el... Bueno, pero hagámoslo. Aquí nos quedaría e a la x, 4 partido e a la x igual a 5. Si multiplicamos e a la x por todo, nos queda esto, 4 y 5 por e a la x. Igualamos a 0. Entonces aquí podemos sacar factor, un caso de factorización. Dos números que multiplicados me den 4 y sumados me den 5 sería 4 y 1. Podemos igualar esto a 0. Miremos, despejemos. Y ahora sí, para poder resolverlo, convirtámoslo a una expresión que tengamos aquí, como el logaritmo de 4. Y este que sería x es igual al logaritmo de 1. Pero quiero señalar que el logaritmo de 1 es 0. Entonces aquí ya tenemos dos resultados, que es el logaritmo de 4 y el logaritmo de 1. Y esos serían los resultados que podríamos tener en este caso. Bueno, miremos, prosigamos a ver qué otras operaciones. Bueno, aquí hay algo de lo que usted había preguntado, mire, joven. Porque aquí tenemos diferentes subíndices en los logaritmos. Era lo que usted había preguntado, que yo le dije que lo iba a enseñar en este capítulo. Tenemos logaritmo de 4 y logaritmo de 8. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Utilizar una de las propiedades, que aquí nos sería como decir logaritmo de x dividido logaritmo de 4. Y acá logaritmo de x dividido logaritmo de 8. Y esto es equivalente a 1. Pero yo puedo escribir este logaritmo de 4 como decir logaritmo de 2 al cuadrado. Y escribirlo como logaritmo de 2 al cubo. Porque esto 2 al cubo es 8 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, puedo bajar este valor que tengo aquí, logaritmo de x, dividido, como este es exponente, nos va a quedar logaritmo de 2. Y aquí nos va a quedar logaritmo de x, y acá va a ser 3 logaritmo de 2. Que si hacemos la suma de fracciones algebraicas, nos va a quedar 6 logaritmo de 2. Y 6 logaritmo de 2 dividido entre 2, logaritmo de 2, nos va a quedar 3. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor que tenemos acá. 6 logaritmo de 2 dividido 3 logaritmo de 2 nos va a quedar 2. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor que tenemos aquí. Entonces, podemos volver esto como una expresión, como el 3 se está multiplicando, lo podemos poner como 3 al cubo. Y como el 2 se está multiplicando, lo podemos poner como x al cuadrado. Y ahora este 6 logaritmo de 2 lo vamos a multiplicar en ambos lados y nos va a quedar en este lado. Ahora, como tenemos el mismo logaritmo, podemos multiplicar estos dos valores, x a la 3 por x a la 2, que nos va a dar x a la 5. Y este lo podemos subir, que nos quedaría logaritmo de 2 elevado a la 6. Como tenemos logaritmo en ambos lados, se puede cancelar. Y 2 a la 6 es 64. Ahora podemos sacar raíz quinta en ambos lados. Y esto nos quedaría
como 5 raíz quinta, no, perdón. Nos quedaría 2 raíz quinta de 2. Ese sería el resultado que nosotros tendríamos en este caso. No sé si hay alguna duda, muchachos. ¿No hay dudas? Solo si en dado caso, bueno, en este caso nos quedó el logaritmo de 2 en ambos, o sea, logaritmo de base 10 y 2, podría decir aparte, Ajá. en ambos. Si no quedara así, ¿se seguiría trabajando de la misma manera o pasaría algo? Es que lo que vamos buscando siempre es de que nos quede la misma expresión para poder cancelar. O sea, tendremos que utilizar todas las estrategias para lograrlo, ¿verdad? ¿Ya? Oh, ya, está bien. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a pasarnos de una vez a los problemas de aplicación. Voy a copiar esta instrucción. Aquí hablamos de los químicos que se emplean en un número denotado del pH. Ah, pero es que... Ah, sí. Queda aquí. Voy a hacer la número 52, porque así les queda a ustedes la 51. Entonces dice... Aproxime la concentración del ion de hidrógeno. Dice, los químicos emplean un número denotado por pH para describir cuantitativamente la acidez o basicidad de soluciones. Por definición, pH es igual a menos logaritmo de H+, donde H+ es la concentración de iones de hidrógeno en moles por litro. Entonces, ya que tenemos que pH es igual a menos logaritmo de los iones de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces aquí nos dice si pH es 3, ¿cuántos son la concentración que tenemos acá? Entonces como la manzana tiene un pH de 3, entonces venimos, vamos a despejar la concentración de iones. En este caso pues podemos colocar el negativo aquí. Volverlo una base de menos 3. Y ya tenemos la cantidad de iones de hidrógeno, que es 0.003. Ahora, si hacemos lo mismo en el otro caso, tendríamos solamente es ir cambiando, si ustedes se dan cuenta, el pH, que nos daría 10 a la menos 4.2, que nos daría la cantidad de valores, que esto nos quedaría 0.0000, no sé qué más. Si me ayudan con su calculadora, les agradeceré bastante. Y aquí que sería 10 a menos 6.6 para que nos dé la cantidad de iones de hidrógeno. ¿Cuánto nos da? Por favor, si me ayudan. ¿La de arriba, si desea, o la de abajo? La de B. La Y de la de C. B me da 6.30 por 10 a la menos 5. Ah, bueno, entonces ahorita vamos a poner, permítame un momentito. Vamos a ver, da 6.30 por 10 a la menos 5. ¿Y la otra? La otra da 2.51 por 10 a la menos 7. ¿A la menos cuánto? Menos 7. Menos 7. Entonces esas son los iones de hidrógeno por moles de litro que podemos tener en el pH. Tanto de la manzana, la cerveza y la leche. Muy bien, miremos otro problema que podamos tener en este caso. Por ejemplo, vamos a ver, uno que esté un poco más complicado. Bueno, miremos hasta la número 60. La número 60 que estaríamos hablando de un problema con el cual iniciamos, solamente que en este ya está siendo más específico en otros casos, que es de la dosis de medicamentos. Según lo que dice aquí, es que un medicamento es eliminado del cuerpo por medio de la orina. Suponga que para una dosis de 10 mililitros, de 10 miligramos, perdón,
La cantidad ADT remanente en el cuerpo T horas después está dada por ADT igual a 10 por 0.8 T. Y para que el medicamento sea eficaz, al menos 2 miligramos deben de estar en el cuerpo. O sea, por eso es de que los medicamentos, los médicos le dicen, tomes este medicamento cada cierto tiempo porque se va buscando que por lo menos queden 2 miligramos para la próxima dosis, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, determine cuánto quedan 2 miligramos en el cuerpo y el inciso B, cuál es la vida media del medicamento. Entonces vamos a observar, en este caso pues tenemos ADT que es igual a 10 por 0.8 T. Nos están diciendo que queremos saber cuánto tenemos 2 miligramos. Entonces vamos a ir despejando para encontrar cuánto tiempo tendríamos que tener. Vamos a dividir el 10 en ambos lados. Y esto nos quedaría un quinto. Entonces ahora vamos a sacar logaritmo en ambos lados para poder, despejar esta expresión. Entonces como aquí ya tenemos el valor de t, entonces ya podemos colocar logaritmo de un quinto igual a t por el logaritmo de 0.8. Entonces vamos a dividir logaritmo de un quinto dividido logaritmo de 0.8. En este caso, ¿cuánto nos quedaría esto? Si me podrían ayudar ahí. ¿Cuánto nos quedaría? $7.21. 7.21. Excelente. 7.21 horas, que eso es lo que estamos observando en este caso para la resolución de los diferentes, cada 7.21 horas tendría que quedar para que pudiéramos ir observando que nos quede la misma cantidad. Entonces, esa es una situación que nos ayuda para poder ver que cada 7.21 horas o aproximadamente 7 horas tendría que quedar de la cantidad de esta solución en el cuerpo, o sea, para que no se pierdan los 2 gramos, sino que sigan estando la misma cantidad en el cuerpo. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, jóvenes, por favor pueden preguntar. ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto? Solo el logaritmo que está ahí se podría escribir también como logaritmo de su base 0.8 de un quinto, ¿no? Sí, se podría. Eso no hay ninguna situación porque estaríamos siempre llegando a la misma conclusión, ¿verdad? No hay ningún problema en cuanto a esto. Muy bien. Bueno, entonces miremos ahora la otra, que sería la vida media, que es lo que estaríamos buscando en este caso. Vamos a ver cómo le podríamos hacer en esta situación. La vida media, que lo vamos a hacer aquí en el inciso B, este sería el inciso A. La vida media, estaríamos viendo A es igual a un medio del valor que nosotros vamos a tener en este caso. En este caso, que sería de las 10 horas que tenemos aquí. Entonces nos quedaría un medio de 10. Sería equivalente a 10 por 0.8 elevado a la t. Y si multiplicamos esto, pues esto nos va a dar 5, ¿verdad? Que es igual a lo que nosotros podríamos tener en este caso. Vamos a ver, permítanme un momentito. Solo déjenme ver qué podríamos hacer acá. Que nos están pidiendo la vida media. Entonces, como es la vida media, tendríamos que ir buscando que nos dé estos resultados. Ya, bueno, podemos anular los 10 de aquí, ¿ven? Y así nos queda un medio para que nos quede acá.
así nos queda un medio de este lado. Y aquí 0.8t. Sacamos logaritmo en ambos lados, logaritmo de un medio. Y acá t por el logaritmo de 0.8. Vamos a mover esto un poquito para que nos quede espacio. Entonces aquí podemos dividir logaritmo de un medio dividido logaritmo de 0.8. ¿Que cuánto nos daría estos resultados? Por favor, si me ayudan ahí con su calculadora. Están mojados. Los que me diste. ¿Cuánto nos daría? 3.10. 3.10. Esta sería prácticamente lo que tendríamos de horas en la vida media. Muy bien, vamos a hacer la última. Vamos a ver. Aquí tenemos la siguiente. Este todavía está sin calculadora. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Les voy a ayudar con esto. Vamos a copiar porque hay una imagen que está más abajito. Bueno, miremos acá, dice la altura de árboles. Dice, el crecimiento en altura de árboles se describe con frecuencia con la ecuación logística. Suponga que h en pies de un árbol de t años es, y nos dan la ecuación. Como se ilustra en la figura, podemos ver un crecimiento exponencial. ¿Cuál es la altura de árbol en 10 años y a qué edad tendrá 50 pies de altura? Entonces, en el inciso A nos dice a qué altura tendrá los 10 años. Entonces, venimos acá. Vamos a sustituir 200 por E, 0.2 por 10. ¿Cuánto nos da esto? Por favor, si alguien me ayuda con su calculadora. ¿Cuánto nos daría? A ver, ¿cuánto nos daría, jóvenes? 4.27. 4.27 pies. Ahora dice lo siguiente, utilizando la misma ecuación, ¿a cuándo tendrá 50 pies de altura? Entonces vamos a colocar aquí 50, aquí 120, 1 más 200, exponencial natural de 0.2t. Esto lo multiplicamos por esta expresión que tenemos aquí. Podemos dividir el 50 en ambos lados. ¿Y cuánto? Vamos a proseguir aquí. Aquí nos va a quedar 1 más 200 e 0.2t, que es equivalente a 12 quintos, simplificado, ¿verdad? Podemos restar en ambos lados la expresión, que nos va a quedar 12 quintos menos 1. Y podemos dividir el 200 en ambos lados también. O sea que si hacemos esta resta, nos quedaría 7 quintos. 7 quintos. Podemos sacar logaritmo natural en ambos lados o volverlo a una expresión logarítmica, que nos quedaría logaritmo de 7 quintos. Y el 0.2 dividirlo de una vez acá. ¿Cuánto nos quedaría esta expresión? Por favor, si me ayudan con su calculadora.
Ingeniero, disculpe, ¿y el 200? ¿Dónde? Vamos a ver, el 200. Ay, tiene razón. Yo lo quité nada más y no lo puse. Sí, el 200 tiene que dividir en este lado. Entonces se multiplicaría 200 por 5, que sería 1000, ¿verdad? Entonces aquí sería 7 partido 1000. Gracias por señalarlo, joven. Ahí estamos. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto? ¿Alguien tiene calculadora? 24.80. 24.80 años para que llegue a tener 50 pies de altura. Entonces, miren, pues, jóvenes, con esto terminamos el capítulo 5.6. Escuchen.